Estamos aquí otra vez con la doctora Tena, que me atendió y que para mí es una santa. Pero soy maestra. Pero era maestra, pero para mí era una santa. Te voy a hacer otra pregunta. Muchos familiares abandonan al enfermo. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a eso? Sí, ¿cómo se llega a eso? Porque es horrible. Son Que varias lo cosas. que lo abandonen. Cuando Sí, más lo necesita. sí, mira, a veces en nuestra naturaleza como personas, cuando vamos desarrollándonos, no se nos enseña o no aprendemos a confrontar el dolor. Entonces hay personas que el ver la situación de su familiar, Ajá. o su esposo, o su esposa, o su hijo, con tal grado de dependencia, con tal frustración por toda la situación, es tanto el dolor que una manera es huir, ¿no? Huir porque no se sienten con la capacidad o no saben cómo relacionarse ante esta dificultad. Muchos familiares se alejan de su ser querido porque no saben manejar la dificultad o el dolor. Por eso se alejan, por el dolor que sienten. El dolor que sienten, la pena, el no entender qué tanto su familiar tiene la capacidad que ellos han venido conociendo a través de toda la vida. Muchos a veces huyen, piensan que ya no van a lograr volver a establecer la relación como la tenían ellos, aunque en realidad lo que está pasando es que ese cambio, como todos los que vivimos en la vida, nos va a llevar a generar un nuevo tipo de relación. Hay muchos familiares que lo que está sucediendo es que se compran la idea de que ya la persona no tiene la capacidad de pensar, de sentir, de mejorar y de seguir siendo la persona como es, ¿no? Y entonces puede... y no saben que va a ser mejor. Claro. Mejor persona. Claro, porque toda esta experiencia le es útil para crecer y para entender otras muchas cosas que no había visto antes, para aprender, pero en esta dificultad a veces pues prefieren alejarse, no porque no amen a la persona, simplemente porque no pueden ellos, es tanto lo que le agobia. Pero huyen y después, por llamadas, gritan todavía. Hay personas que efectivamente pueden alejarse y ya no volver a hablar a la persona. Hay personas que se hablan cada vez que haya problemas. Hay personas que saben, que quieren seguir relacionándose con esta persona, y la manera de hacerlo a lo mejor sí es a través de gritos o de expresar su desesperación. Lo que están haciendo es expresar su desesperación, su dificultad para comunicarse, para relacionarse, para entender esa situación, pero en el fondo hay un gran amor, solo es que es un poco difícil de esa manera expresarlo. Es un amor difícil, ¿no? Sí, es un amor que no es útil ni para uno ni para el otro lado, ¿no? La persona que vivió la dificultad, el sentir la separación o el alejamiento, no es fácil. Y para el otro, para el familiar, tampoco es fácil sentirse alejado. Y a veces quisieran estar y a veces no quisieran estar. Y también otras personas que no tienen ni idea de lo que realmente vivimos y hablan peor, hablan horrible del enfermo, del familiar, de todos. Porque ¿Cómo podemos llamarle a ese tipo de personas? Más que llamarle, yo creo que aquí lo más importante para mí es cómo podemos enseñar o aprender todos a entender que por muy difícil que sea la situación, Sí. nosotros en la base amamos a esa persona. ¿Y cómo podemos aprender a decir, es que no sé cómo hacerle? En lugar de gritarle o en lugar de pensar que alguien lo maneja. Porque a mí me han mandado Twitter horribles, que me insultan. Bueno, ¿Y por qué? Si esa persona no tiene ni idea de lo que realmente ha pasado. Desafortunadamente, a veces los medios o las informaciones no son las más adecuadas. Y así, pues es lo mismo que pensar en las guerras. ¿Cómo es que se dan las guerras? Pues por una serie de desinformaciones, por no entender los tiempos de otros, por considerar que
que las cosas tienen que ser de la manera que uno piensa cuando pues cada persona piensa diferente, ¿no? Entonces, yo creo Como que se aquí sienten- es como que importante. se sienten dioses para hablar tan mal de los demás, con tanta facilidad que no se vale. No sé si se sientan dioses, solo sé que ese camino no es el más útil para lograr una buena comunicación, ¿no? No sé si se sientan dioses, pero creo que lo importante en el fondo es que tanto de un lado como en el otro se den cuenta que lo importante es cómo podernos comunicar, entendernos y amarnos, no estarnos peleando. Sí, por eso suceden las guerras horribles que han ocurrido y todo por falta de comunicación. O muchas veces una persona que va a buscar un trabajo, que tuvo alguna dificultad en el sistema nervioso y se Como el enteran. mío, que ha sido difícil para mí trabajar y que la gente crea en mí, que tengo Exacto. capacidad para trabajar y para muchas cosas más. Exacto, y que eso, entender que somos productivos y que todos tenemos ese proceso de poder obtener nuestras cosas como seres humanos. Semana entonces- comerciales. Ok. Y ya regresa y seguimos hablando de eso.